Estamos en La Venganza Será Terrible, estamos haciendo el programa de manera remota, cada uno en su casa, pero también en contacto a través de redes como La Venganza Radio y a través del WhatsApp de los oyentes, donde pueden dejar mensajes, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de algunas sectas muy extravagantes de finales de la Edad Media. En realidad hablaremos de dos sectas. Yo había preparado un informe con mayor número, pero duraba 2 horas. Y me pareció que era muy aburrido. Así que hemos preparado este, que dura menos y es un poco aburrido. Empezaremos por los flagelantes. Sí. Eran unos fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XIII que proclamaban la inminencia de la ira de Dios. Araca, que está en puerta, la ira de Dios. O sea, la ira de Dios ¿contra qué? Contra la corrupción. Y como rito religioso parece que se autoinfligían azotes. Se surtean con un látigo. Sí. Este movimiento, el de los flagelantes, apareció en la ciudad italiana de Perugia en el año 1260 y se postulaban en total disidencia ante el cristianismo tradicional y defendían la intransigencia de una fe sin concesiones frente a una iglesia que ellos presentaban como corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación era percibida en un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante la penitencia. Pero también le ofrecía al flagelante la posibilidad de revivir la pasión de Cristo, sus sufrimientos y, en cierto modo, de convertirse en Él. Los flagelantes aterrorizaban a su entorno. Por donde pasaban, arrastraban un cortejo sangriento de horrores, dolores. Apelaban a una misteriosa carta celeste que, según ellos, había descendido al altar de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y en la cual Dios expresaba su ira contra el hombre, así como su voluntad de incrementar las penitencias. Parece que en Perugia el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000. En un principio se caracterizaban por su piedad, pero a medida que pasaba el tiempo se iban agregando algunos elementos indeseables. Por ahí les daba por atacar a los judíos en pueblos de Alemania o en los Países Bajos. E incluso la iglesia estaba siempre atenta porque cada tanto se enojaban los flagelantes, les daba un ataque, les daba, y salían a moler a palos a cualquiera, lo cual pensaban que redimía al que daba y al que recibía. Allá por el año 1348 llegó la peste. Se murió 1/3 de la población. Ante semejante asunto, los flagelantes vieron fortalecida su fe. Además, parece que en Italia había violentos terremotos que acrecentaban las creencias de los flagelantes. Estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar rápidamente. Al mismo tiempo iban multiplicando los actos de sedición contra la iglesia, las persecuciones antisemitas, etc. Apareció entonces en la localidad de Turingia un hombre llamado Conrad Smith. Él dirigía un grupo flagelante clandestino. Mientras que la mayoría de los flagelantes eran las personas más pobres del lugar y carentes de educación, Smith era un intelectual. Conocía a fondo la teología, el griego, el latín, y también cientos de doctrinas esotéricas que florecían por todas partes. Smith no tardó en afirmar que las profecías de Isaías que anunciaban el advenimiento del Cristo, de hecho, predecían su propio advenimiento. Es decir, que se proclamó nada menos que el Cristo. Y además, por si hubiera sido poco, se autoproclamó rey de Turingia.
En 1349 apareció el Papa Clemente VI, los declaró herejes a todos y empezó a perseguirlos. La elección de Turingia como sede de esta herejía tenía su sentido. Según algunas leyendas populares, que alguna vez hemos contado en este programa, el famoso emperador Federico II, Barbarroja, ¿no había muerto, sino que estaba oculto. Todavía algunos creen que no ha muerto y que está esperando no sé qué palabra o qué orden para ponerse en movimiento otra vez. En aquella época era frecuente la santificación gratuita de los soberanos. En la medida en que un rey era ungido durante su coronación, era posible ver en él a un personaje de cierta divinidad. Y así, proclamándose rey de Turingia, nuestro amigo Conrad Schmidt favorecía su propio prestigio. Si uno quería adherirse a la secta de Conrad, debía ser conducido hasta un altar donde se ubicaba el propio Conrad Schmidt, y allí el postulante debía confesar todas sus faltas. Y a continuación Schmidt lo fajaba, lo azotaba, se la daba, le daba el pesto con una violencia feroz. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos que los obligaban a abstenerse de todo placer físico. Nada de placer. Cero placer. Está bueno, ¿eh? Nuestro lema es placer cero. Las torturas y las flagelaciones se llevaban a cabo en periodos de 33 días en memoria de los 33 años que vivió Cristo. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días en memoria de anda a saber quién, ¿no? Y volvían a comenzar. Sí. Con el tiempo Conrad se puso cada vez más violento, pero la Inquisición también. Y así en 1368 se desencadenó la represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final lo cacharon a Conrad Schmidt y chau. En el libro Los fanáticos del Apocalipsis aparece la siguiente crónica que paso a leer. Sí. Schmidt se encerró en su celda, se desnudó de la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los brazos y las piernas. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en 3 y los clavos se estrellaron contra la pared. Bueno, realmente la Inquisición, que no era menos cruel que él, lo quemó. Y el movimiento de los flagelantes quedó en el olvido durante casi un siglo. A comienzos del siglo XV, revivió en muchos estados alemanes y en tiempos más recientes algunas sectas reaparecieron. Paso al segundo de los grupos. Sí. Eran los bogomilos, un cacho menos violentos que los flagelantes. Sí. Eran miembros de una secta religiosa que surgió en el siglo X en los Balcanes, sede central Bulgaria. Su culto se propagó por muchos territorios eslavos. El movimiento surgió de un intento por reformar la Iglesia Ortodoxa búlgara. Los bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuían a un sacerdote llamado justamente Bogomilo, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Satanael se rebeló y creó un mundo de problemas y seres humanos. Y el Padre Supremo le entregó a estos seres humanos el espíritu de la vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizado al espíritu de la vida hasta que un segundo hijo de Dios, Logos, bajó del cielo y rompió el poder de ese espíritu maligno que desde aquel momento fue llamado simplemente Satán. Para los amigos, Satán. La terminación angélica, que es él, todos los ángeles terminan su nombre en él, esa terminación fue omitida. Los bogomilos
practicaban el ascetismo en el más estricto de los órdenes. Y tiene que ver también con una práctica de renuncia a los placeres. Placer cero. Esto se hace con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad. Entre los antiguos griegos, el término ascesis, refiriéndose al ascetismo, ¿no?, hacía referencia al entrenamiento al que se sometían atletas y soldados. Después, la palabra asceta pasó a significar otra cosa parecida. Los bogomilos comían y bebían lo necesario solamente para no morir. Mozo, tráigame lo necesario para no morir. Aceptaban todos los escritos del Nuevo Testamento, pero del Antiguo solo aceptaban los salmos y los profetas. En 1118 el emperador de Bizancio, Alejo I, ejecutó al líder de la secta por hereje. En el siglo XV, durante la conquista musulmana de Bosnia, la mayor parte de los musulmanes que se convirtieron al islamismo eran bogomilos. No, de los cristianos que se convirtieron al islamismo, flaco, con razón. Si eras musulmán, pertenecías al Islam. Claro. Lo que quiere decir que hubo muchos cristianos bogomilos que se convirtieron al islamismo. Antes de que se diluyera la secta, ayudaron al surgimiento de los cátaros, aquellos que estaban en el sur de Francia, ¿no? Y así, diluida en otras herejías, termina la secta de los bogomilos. Hemos ido a la discoteca Sí. y le hemos pedido al discotecario Pero discos a este respecto. ¿y qué música? Le gustó muchísimo a él la idea de placer cero, Sí. de renuncia al placer que tenían las dos sectas que hemos examinado. Y entonces vamos a escuchar un valsecito criollo que se llama justamente Un placer. Sí. Lo volveremos a escuchar por Troilo Grela, que ha estado la otra tarde por aquí, la otra noche. Sí, señor. Y antes de que se vayan, le pedimos Un placer.